Perfecto. Ahí estamos entonces. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy y vamos a continuar desarrollando lo que vimos en la clase anterior, que tiene que ver con los antecedentes de la Revolución de Mayo. Si ustedes me permiten, vamos a abrir unas imágenes para poder compartir. Haremos un pequeño repaso. No puedo encontrar dónde dejé mi... Bueno, Mm, ¿Qué? No lo escucho. Profe, tiene el micrófono apagado. Sí, Profe, no se lo escucha. profe, no se lo escucha. Ahora bueno, sí. perdón, Sí. fue un pequeño error, chicos, les pido disculpas. Piensen ustedes que soy de una generación que Internet es nuevo en mi vida prácticamente. Bueno, les decía, nosotros la clase pasada, para poder hacer el puente con lo que vamos a ver hoy, nosotros la clase pasada comenzamos a ver los antecedentes de la Revolución de Mayo, ese movimiento que se va a dar a principios del siglo XIX en el Río de la Plata, pero que en realidad se replica en casi todos los dominios hispánicos en América. Les decía que para poder tener una visión integral y para poder comprender los hechos que ocurrieron en mayo de 1810 en el Río de la Plata, teníamos que tener una aproximación, una idea a lo que estaba ocurriendo en Europa y fundamentalmente en España, porque si no tenemos una real comprensión de lo que ocurrió allí, nos va a hacer o nos va a resultar más dificultoso comprender lo que ocurrió aquí en nuestro territorio. Nosotros comenzamos hablando de la situación europea, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hablamos de lo que fue la revolución industrial, en el plano, fundamentalmente en el plano económico, lo que genera el industrialismo en Inglaterra, y también en el plano político hablamos de las ideas surgidas de la Revolución Francesa de 1789. No voy a repetir todo esto, pero simplemente para que lo tengamos en cuenta. También hablamos de un hecho político-militar que ocurre en Buenos Aires en 1806 y en 1807, que se los conoce a estos hechos como las invasiones inglesas. Esto también detallamos algunas cuestiones puntuales, pero lo importante, digamos, las consecuencias de esta irrupción de los ejércitos ingleses en Buenos Aires fue que el mismo pueblo se organizó, pudo llevar adelante la reconquista, la resistencia al extranjero. Surge Liniers como un caudillo natural en aquel entonces. Hablamos ya de un cabildo abierto, hablamos del virrey, el marqués de Sobremonte, que se retira de la ciudad, hablamos de la falta total de ayuda por parte de la corona, y también dijimos que todo esto va a ir generando un sentimiento localista que de alguna manera también fue el germen de lo que va a ocurrir un par de años más tarde. Y luego ya nos detuvimos en lo que estaba pasando en Europa, y esto sí es muy importante porque en lo que ocurra en Europa va a tener una consecuencia inmediata
aquí en Buenos Aires. Hablamos del surgimiento de Napoleón Bonaparte, emperador de Francia, la expansión de sus dominios, la conquista de Europa, el bloqueo continental eh, que decreta contra Inglaterra, o sea, no le permite ingresar productos ingleses a los puertos europeos. Y también comentamos que Portugal, que fue siempre una histórica aliada de Inglaterra, dejaba ingresar sus productos, los productos ingleses por los puertos portugueses. Esto va a generar que Napoleón decida invadir a Portugal. Para poder hacerlo tenía que atravesar el territorio español, ahí yo les puse un mapa, y decide generar una alianza a través de un tratado que se lo conoce como el Tratado de Fontainebleau en 1807, por medio del cual Francia se va a aliar con España para poder atravesar su territorio e invadir Portugal. Cosa que efectivamente Napoleón hizo. Pero ¿qué ocurría entre tanto en España? Y acá sí prestamos atención. En España estaba en el trono el rey Carlos IV, de quien no se ha ahorrado críticas a su gobierno y fundamentalmente a uno de sus ministros, Manuel Godoy, que comenzaron a tener una postura muy proclive o muy cercana a los franceses, por ese motivo se los llamó los afrancesados. Por otro lado, Napoleón no cumplió con lo pactado con los españoles y además siguió invadiendo no solamente Portugal, sino también invadió a España. Esto obviamente genera un descontento en el pueblo que se va a traducir en una pueblada, en un motín, en la villa de Aranjuez en 1808. Ya hablamos de esto, el motín de Aranjuez. Y en ese motín, el pueblo llega hasta el Palacio Real, saquea las habitaciones, bueno, se produce una conmoción popular que como consecuencia institucional, Carlos, el rey, abdica en favor de su hijo Fernando, heredero del trono, que a partir de ese momento se transforma en Fernando VII. Luego se da lo que se conoce en la historia como la farsa de Bayona, en donde, bueno, Napoleón interviene como una suerte de mediador entre conflictos desatados en la familia real, porque Carlos decía que su hijo lo había traicionado, que se había levantado contra el trono de su padre. Bueno, todo esto generó una disputa familiar y Napoleón, por eso se habla de una farsa, como que los invita, los llama a poder mediar en esa disputa, que en realidad lo que hace Napoleón es llevarlos a la ciudad de Bayona, en el sur de Francia, y ahí directamente a través de una serie de documentación, lo que va a hacer Napoleón es imponer que Fernando devuelva el trono a su padre y a su vez que Carlos le ceda el trono de España a Napoleón y a su vez Napoleón coloca como nuevo rey de España a su hermano José Bonaparte, quien pasa a ser José I. Bueno, estos acontecimientos van a generar en todo el pueblo español un rechazo, una sublevación contra los franceses. Bueno, aquí hablamos de un cuadro que, no sé si recuerdan, pero hablamos de un cuadro muy, muy conocido de Francisco Goya, que actualmente está en el Museo del Prado en Madrid, que es un fiel testimonio, una representación, si ustedes quieren, artística de lo que estaba ocurriendo en 1808 en Madrid, donde los franceses comenzaron una terrible matanza de todo aquel que se opusiera a la coronación y al gobierno de José I. En ese contexto, también comentamos que el pueblo español desconoció la
la legitimidad del nuevo monarca José I y comienzan a surgir juntas de gobierno en todas las ciudades de España, un movimiento que se lo conoce como movimiento juntista, y estas juntas de gobierno comienzan a, digamos, siguen, mejor dicho, reconociendo la autoridad de Fernando VII, que se encontraba en Francia, y desconocen al monarca o al rey José I. Claro, el manejo de los asuntos del Estado obligó a tener una autoridad superior. Y así estas juntas empiezan a reconocer una junta central. La junta central primero estuvo en Toledo, después estuvo en Aranjuez, y como los ejércitos franceses comenzaban a avanzar en dirección norte-sur, la junta central se termina radicando en el sur de la península, en la ciudad de Sevilla. Durante un par de años la Junta Central de Sevilla fue la autoridad máxima, la autoridad soberana en toda España e Indias. Pero ¿qué ocurre? En diciembre de 1810, a partir del avance de los ejércitos franceses, esa junta se termina disolviendo, lo que significaba que toda España estaba perdida. Ya no había ninguna autoridad española. Algunos de sus miembros de la Junta Central logran huir y llegar hasta Cádiz, donde luego se va a formar un consejo de regencia, pero que no va a ser aceptado. Pero bueno, lo cierto es que la Junta, que era la autoridad superior, se desvanece, no hay más autoridad central. Bien, yo no sé si esto lo habíamos visto, pero una forma tal vez más pedagógica de ver los antecedentes de la Revolución de Mayo, por lo menos yo se los puse aquí en esta filmina, es diferenciar entre las causas indirectas o también llamadas causas mediatas, más lejanas de lo que fue la Revolución de Mayo, de las causas directas o inmediatas o desencadenantes. Fíjense, dentro de las causas indirectas pusimos las influencias ideológicas de las revoluciones francesas y norteamericanas, los levantamientos y manifestaciones en contra del régimen colonial que se venían dando desde hacía mucho tiempo, fundamentalmente a partir de las sublevaciones indígenas que se producían como consecuencia del sometimiento, de los trabajos forzados, de las pesadas cargas que había sobre los pueblos originarios. Hablamos incluso, me acuerdo, de la, perdón, de la sublevación de Tupac Amaru en 1780 en la zona de Perú. También como causa indirecta mencionamos las invasiones inglesas al Río de la Plata de 1806 y 1807. Y hay una verdad también que no se puede discutir, que la monarquía española estaba en franca decadencia, ya no era el imperio que había sido en otras épocas, y de alguna manera incluso estaba hasta cortado el vínculo entre España y sus colonias. Bien, dentro de las causas directas o inmediatas, podríamos ubicar todos estos acontecimientos que estamos mencionando recién. La invasión de España por Napoleón, el motín de Aranjuez, la abdicación de el rey Carlos IV en favor de su hijo Fernando, la instauración de José I, José Bonaparte, como nuevo monarca español, el movimiento juntista, el surgimiento de las juntas de gobierno en España, fueron las causas directas. Y las causas desencadenantes, los hechos desencadenantes, fue justamente la disolución o la caída de la Junta Central que tenía su sede en Sevilla. Ahí yo pongo
días más tarde, bueno, España parecía perdida. Esta fue la noticia que llega al Río de la Plata. Imagínense que esto se produce en diciembre de 1809, pero llega en mayo recién. Las noticias tardaban en llegar. Y fue lo que desencadenó, lo que precipitó el movimiento revolucionario de 1810. Ahí yo hago mención, siguiendo a Galetti, que es un autor que se lo suele leer en nuestra facultad, que ya había hacía un tiempo en Buenos Aires algunos sectores enfrentados que estaban atentos a lo que estaba ocurriendo en Europa. Había un partido o un grupo más conciliador que decían que, bueno, había que buscar una solución transitoria mientras se solucionaran los problemas de España. Hay un grupo mucho más conservador, que Galetti lo llama metropolitano, que en realidad lo que buscaba era que todo siguiera igual, que el virrey siguiera en su lugar, que no se tocara nada, que todo quedara como estaba. Y obviamente había un grupo que algunos lo llaman de patriotas, que era la parte más radicalizada, que obviamente querían justamente una revolución. Bueno, también ahí les menciono la representación de los hacendados, que esto tiene que ver con una cuestión de corte económica. No voy ahora a desarrollarlo porque quisiera entrar en otro tema, pero para aquel que quiera profundizar en este documento histórico, en realidad lo que estaba en discusión es si el puerto se abría o no al comercio inglés. Bueno, y ahí hubo dos posturas. Algunos sostenían que esto iba a ser iba a provocar un descalabro en la economía local, porque iban a entrar productos a muy bajo costo e iba a incidir en la incipiente industria autóctona. Por lo tanto, planteaba una política de proteccionismo económico. Y hay otra posición, que ahí aparece la pluma de Mariano Moreno y de otros tantos, que planteaban que no, que era necesario un libre comercio y abrir el puerto de Buenos Aires. Se llevaron mi lapicera de acá otra vez. Devuélvanle la lapicera, por favor, con toda la razón del mundo. Es feo que a uno le saquen las cosas. Bien. María Celeste, si puede cerrar, por favor, el micrófono. Basta. No. Bueno, esperen que vamos a silenciar a María Celeste. A ver si puedo estar de acá. María Celeste, ¿cómo hacemos para...? Bueno, no la encuentro. ¿Se fue María Celeste o está ahí? La debe haber silenciado, profesor. Bueno, miren, ustedes cuando iban a la escuela primaria, ¿se acuerdan? Yo no sé qué de ruido que hay, chicos. ¿Cómo podemos solucionar esto? Siléncielo usted, profesor.
ahí, Profe, si me escucha, yo no lo escucho. Y me dice una compañera que tengo el micrófono abierto, pero yo no lo escucho ni lo veo. ¿quién Y es me ese? fui de la sala, supuestamente. Y ahora me dice una compañera que tengo el micrófono abierto, así que voy a intentar cerrar esto y volver a entrar. ¿Quién es usted? ¿María Celeste es usted? Bueno, a ver, vamos a... Cuando yo era chiquito, iba a la escuela primaria, le daban mucha importancia a los actos escolares, ¿sí? Bueno, está bien, yo estaba en un gobierno militar donde había una exaltación a todo lo que era los hechos históricos. Que hacíamos los actos, que nos disfrazábamos con corcho oscuro, nos hacíamos negros para vender. Todas esas cosas las hemos hecho nosotros, no sé si ahora las hacen porque los chicos, pero lo que se festejaba, y está bien que así sea, era el 25 de mayo, ¿no es así? El 25 de mayo. Había que ir con el guardapolvo bien limpito. Me acuerdo que mi mamá le ponía almidón, entonces iba duro, así con el guardapolvo duro. Bueno, el 25 de mayo, está muy bien. Pero ¿qué ocurre? Para nosotros que estamos estudiando esto con otro criterio, el día 25 de mayo es importante, pero mucho más importante es el 22 de mayo. Desde el punto de vista jurídico-político, el día que nosotros tenemos que analizar y estudiar es el día 22 de mayo. ¿Por qué? Porque ese día se produce lo que se conoce como el Cabildo Abierto o el Congreso General. Nosotros ya hemos analizado, cuando vimos la institución del Cabildo, que existía un mecanismo extraordinario de carácter excepcional que se llamaba Cabildo Abierto. Ese día, previa autorización del presidente del Cabildo, se invitaba a los vecinos, no a cualquiera, sino a los vecinos, a participar del debate y eventualmente de la toma de decisiones. Había que ser vecino y había que estar invitado, las dos cosas. Bien, esperen, vamos a volver a la imagen, así no tiene que verme a mí. A ver, ahí estamos. ¿Alguno que haga así? ¿Ahí están viendo? Sí, Bien. Entonces, lo importante para nosotros, para esta materia, es ver lo que pasó el día 22 de mayo en el Cabildo Abierto. Bueno, estaba a cargo del virreinato don Baltasar Hidalgo de Cisneros. ¿Quién era Cisneros? Era un militar de mucha trayectoria en las milicias españolas. Lo llamaban el sordo de Trafalgar porque había perdido parte de su audición en aquella famosa batalla de Trafalgar en 1805, una batalla naval frente a las costas de Cádiz. Pero por lo que he podido leer, Cisneros era un tipo bastante criterioso, un político además. Cuando llega la noticia de que se había disuelto la Junta Central de Sevilla, él intentó, de todas formas, tratar de acallar esa noticia, apaciguarla, de minimizarla, pero bueno, en realidad esto va a generar suspicacias, comentarios, intereses, y lo cierto es que lo apuran a Cisneros, lo aprietan, diríamos hoy. Vamos, los ejércitos locales, las milicias locales, este grupo radicalizado de patriotas, lo va a ver a la casa y le dicen, o renunciás, o haces algo, llama a Cabildo Abierto. Bueno, lo apuraron de forma violenta y cuando vio que no tenía el apoyo del ejército, terminó cediendo y permite la convocatoria a un congreso general o a un cabildo abierto el día 22 de mayo. Se concede esta autorización, se despachan las invitaciones, que se calcula que fueron alrededor de 450 invitaciones,
entre los vecinos, de las cuales de esas invitaciones también se estima que fueron o concurrieron unas 250 personas. Lo que allí ocurrió ese día, hay distintas versiones contradictorias, no hay acta fidedigna, se fue reconstruyendo en muchos pasajes por los testimonios, pero básicamente en esa discusión que se va a hacer, ustedes se ubican en el Cabildo, en el primer piso del Cabildo, digamos la planta alta, hay toda una galería semicubierta que da al exterior. Allí, en ese espacio que era el más grande que disponía el edificio, se llevó adelante la reunión, el Cabildo abierto, se pidieron los bancos a la iglesia, a la catedral que está enfrente, y el estrado se puso en el extremo sur, digamos, el extremo sur de esa sala. Bueno, fue un caos, ¿no? En algún momento dice que todos gritaban al mismo tiempo, que no se ponían de acuerdo, pero en realidad existieron básicamente dos posturas. ¿Qué es lo que se estaba discutiendo ahí? Había disuelto la Junta Central de Sevilla, no había autoridad en España, estaba completamente invadida. ¿Qué hacemos con el virrey que tenemos acá? ¿Sí o no? Por eso, básicamente hubo dos posiciones. Una posición conservadora, decir, bueno, se mantiene el statu quo, sigue todo como está. Y otra posición más radicalizada, más revolucionaria, que algunos lo llaman una postura renovadora. Carlos, fíjate si tenés el micrófono abierto, por favor. Gracias. Bien, esto que vamos a ver ahora es muy importante, porque es las doctrinas o los fundamentos jurídicos que se dieron ese día en los debates del 22 de mayo en favor de una posición o de otra, que siguiera el virrey o que se fuera el virrey. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a empezar, es analizar los debates, las distintas posturas y quiénes hablaron. Yo lo que hice, siguiendo a varios autores, fue tratar de unificar estos criterios en cuatro discursos. Lo que dijo el obispo de Buenos Aires, el obispo Lué, lo que dijo Castelli, lo que dijo el fiscal Villota y lo que dijo el doctor Paso. Bien, empecemos por el obispo Lué, Benito Lué. La Iglesia, ¿qué posición pudo haber tomado en estas discusiones? ¿Una posición radicalizada, renovadora o conservadora? Claramente conservadora. ¿Mm? Exacto. El obispo dijo, miren muchachos, no dijo así, ¿no? Pero vamos a dejar todo como está, no generemos cambio alguno, no hay nada que discutir acá. Y el obispo en un momento fue categórico en sus afirmaciones cuando dijo, mientras existiese en España un pedazo de tierra mandado por los españoles, ese pedazo de tierra deberá mandar en las Américas, haciendo alusión claramente a Cádiz y al Consejo de Regencia que se estaba formando en Cádiz. Y que mientras existiese un solo español en las Américas, ese español debía mandar a los americanos. Y que solo el mando podía venir a manos de los hijos del país cuando ya no hubiese quedado un solo español en este territorio. Fíjense qué contundencia en cuanto a su posición de decir, no,
digamos, ninguna revolución, ningún movimiento, nada que tocar. Ahí le salieron al cruce, porque claro, decir semejante cosa ahí, había que animarse, pero bueno, él lo dijo, le salieron al cruce y dice, bueno, a mí me dijeron que venga para dar mi opinión y fue lo que hice. Bueno, la cuestión que después del obispo va a hablar el doctor Castelli, y Castelli, claramente en una postura renovadora, va a desarrollar toda una teoría que se la conoce como la teoría o la doctrina de la retroversión de la soberanía al pueblo. Retroversión significa que vuelve, que regresa, ¿sí? Y Castelli va a echar mano de toda una escuela que venía desarrollando los contractualistas, los pensadores que entendían que la sociedad, a través de un pacto, a través de un contrato de tipo social, delegaba el poder en sus gobernantes. Miren, el padre Francisco Suárez, que fue un gran pensador español jesuita, que fue uno de los primeros que comenzó a estudiar la legitimidad del poder. ¿Por qué en todas sociedades hay hombres que mandan y otros que obedecen? ¿Dónde está la explicación de eso? Y el padre Francisco Suárez, ya en el siglo XVI, XVII, comenzó a decir que es verdad que el origen del poder tiene una cuestión vinculada a lo divino. El origen es divino, el origen del poder viene de Dios. Dios le da el poder al gobernante para que pueda gobernar en su nombre. Pero Suárez, y que Castelli va a tomar esto, Suárez incorpora a esa teoría algo que va a ser con el paso del tiempo revolucionario. Dice, un momentito, es verdad, el origen del poder está en Dios, pero no se lo da directamente al gobernante. Primero se lo da al pueblo el poder. Y el pueblo, a través de una especie de contrato social, de acuerdo social, lo delega al gobernante. Y esto no es una cuestión menor, porque ya el gobernante no tiene que darle explicación de sus actos a Dios, sino al pueblo, que es el verdadero titular de la soberanía o el poder. Y es más, decía el padre Francisco Suárez, en algunas circunstancias excepcionales, ese poder que el pueblo le delegó al gobernante puede retrovertir, puede volver. ¿Y cuáles son esas situaciones según Suárez? Y cuando el gobernante se transforma en un tirano o cuando se produce una situación de acefalía. ¿Saben lo que es acefalía? Falta de autoridad. Entonces, Castelli, echando mano de estas teorías, dicen, señores, aquí estamos en una situación donde el poder tiene que retrovertir al pueblo. Sencillamente porque no hay autoridad y siguiendo los lineamientos de las teorías contractualistas, cuando se produce un caso de acefalía, el poder retrovierte, el poder vuelve al pueblo. Y es la situación que estamos atravesando. En España no hay autoridad legítima. El rey está cautivo, la autoridad que gobernaba en su nombre, que era la Junta Central, radicada en Sevilla, ha caído, por lo tanto, ese poder tiene que volver al pueblo y el pueblo decidir qué acciones llevar adelante. Esto claramente es una postura renovadora y va en contra del mantenimiento en su cargo del virrey Cisneros. Están ahí porque yo hablo y no los veo ahora, pero... Sí, profesor, está. Sí, Sí, profe. Bien, Sí, profe. genial. Sí, estamos acá.
van a aprender esto. Miren cuando den clases sobre esto, den discursos, cuando sean senadores, senadoras, diputados, concejales, tengan un real conocimiento de nuestra historia política. Bien. Pero ahí no terminó la cosa. Salió a hablar el fiscal Villota, que vino a romper las... No, ojo con las... ojo con las rimas. Villota vino a romper las ideas desarrolladas por Castelli. ¿Quién era Villota? Villota era un fiscal de la Real Audiencia. Era un tipo totalmente consustanciado con el aparato burocrático virreinal, muy cercano a Cisneros. ¿Qué posición podría llegar a tener? Conservadora, ¿no? Que todo siguiera igual. Pero además, Villota era una persona, un hombre del derecho, con gran conocimiento de las doctrinas jurídicas, y él comenzó en su discurso dando la razón a Castelli. Empezó diciendo, sí, Castelli tiene razón, y permítanme que les dé un consejo. Cuando alguien empieza una discusión diciendo que ustedes tienen razón, prepárense, porque viene el vuelto después. No es que tiene razón y se va. Villota comenzó diciendo, sí, está bien, Castelli tiene razón, no hay autoridad, tiene que volver el poder al pueblo, pero ¿saben una cosa? Acá lo que se está discutiendo es si continúa o no el virrey. Y el virrey no es el virrey de Buenos Aires. El virrey es la autoridad superior en todo el virreinato. Entonces, ¿quiénes somos nosotros, simples ciudadanos de Buenos Aires, de una de las ciudades del virreinato, para tomar semejante decisión? Por lo tanto, lo que hay que hacer es llamar a todos los pueblos y la ciudad del interior y en esa reunión decidir al respecto. Esto en términos futboleros, lo que le gusta un poco el fútbol me van a entender, era patear la pelota afuera, hacer tiempo. Y la chicana de Villota fue espectacular. ¿Se entiende? Le da la razón a Castelli, al fondo de la cuestión, pero dice, nosotros no podemos tomar una decisión que involucre a todo el virreinato. ¿Este cabildo de dónde es? Este cabildo es de Buenos Aires. ¿Y puede una autoridad local tomar una decisión que afecte nada menos que al virrey, que es el virrey de todo el virreinato del Río de la Plata? No, señor. Hay que llamar, bueno, todos empezaron a aplaudir, algunos empezaron a levantar, ya se iban, porque fue tan contundente Villota en su discurso, tan convincente, tan sólido en sus argumentos, que, bueno, se empezaron a levantar. Y ahí comentan, esto lo comenta José María Rosa en su libro, que Paso, el doctor Paso, Juan José Paso, empezó como a balbucearle al oído algo a Castelli, ¿no? Como que, y dijo, y veo que lo empujaron, como, vaya y dígalo, adelante todos, a ver si nos puede salvar. Castelli, que no ha sido tan, que la historia no lo ha puesto en su verdadera dimensión. Castelli fue un tipo, fue una persona que llevó adelante el movimiento revolucionario, incluso lo llamaban la voz de la revolución, porque tiene una voz potente, un discurso convincente. Fíjense ustedes, pobre Castelli, va a morir algunos años más tarde de un cáncer de lengua, pobre que le tuvieron que amputar la lengua. O sea, la voz de la revolución, el gran orador de la revolución, se quedó sin voz con el paso del tiempo. Pero Paso, según cuentan, tiene una voz más aflautada, chiquitito, que yo, bueno, y lo largaron ahí a hablar, y según después dijo Paso, cuando empezó a hablar no sabía muy bien todavía lo que iba a decir.
¿No les pasa a veces que uno está ansioso por saber lo que va a decir, que tiene una idea, pero y medio que la empieza a desarrollar a medida que habla? Paso, el doctor Paso, Juan José Paso, comienza en su discurso dándole la razón a Villota. Tiene razón el doctor Villota, tiene razón. ¿Quiénes somos nosotros, simples ciudadanos de Buenos Aires, para tomar esta decisión? Y a la chicana de Villota, Paso le contesta con otra chicana magistral. ¿Qué hace Paso? Va a utilizar una doctrina del derecho privado llamada gestión de negocios ajenos, que no tenía un pito que ver con lo que se estaba debatiendo y discutiendo. Nada que ver. Les explico mínimamente en qué consiste la gestión de negocios ajenos, que es una institución que existe desde el derecho romano y que aún hoy sigue existiendo en nuestra legislación. Y consiste en lo siguiente. Cuando una persona está ausente, cuando una persona no está y se produce un hecho sobreviniente que puede generar perjuicios, puede otra persona actuar en el lugar del ausente. ¿Sí? Miren, les voy a dar un ejemplo muy burdo que siempre doy, pero que sirve para entender de lo que estoy hablando. Burdo, ¿eh? Burdo, burdo, por favor, ni lo repitan. Supongamos que yo me voy de viaje y le doy las llaves de mi departamento a alguno de ustedes. Y le digo, bueno, la estoy viendo a Camila Cejas en este momento. Ahí la veo a Camila. ¿Camila me ve? Yo le doy las llaves de mi departamento. Mira, acá está mi casa. ¿Ve? Yo le doy las llaves. Digo, miren, me voy de viaje, 10 días. Le voy a pedir, por favor, que venga, si puede abrir un poco las ventanas para airear y me riega esa planta que está allá, ¿veo? Una planta que tengo en el fondo, ¿la ve? ¿Se ve? Bueno, entonces yo le dejo la llave. Usted viene al segundo día de mi ausencia y advierte que hay una carta de documento que dice, doctor Moreno, si usted no paga la luz en el término de 24 horas, le vamos a cortar el suministro. Y ve que lo que hay que pagar son 23 pesos de luz. O 100 pesos, no importa. O 1000, no importa. Entonces te va, me abre el congelador, el freezer, y dice, mire todo lo que tiene acá Moreno. Y acá esto, y acá, le van a cortar la luz. ¿Qué hago? ¿Se la pago o no? No, pero él me dijo que yo lo único que tengo que hacer es regar la planta. Pero bueno, él no está y el perjuicio va a ser mucho mayor. Bueno, yo se la pago la luz y después que él diga si estuvo bien o mal, me dirá. Y usted va sin tener una autorización expresa y en mi representación lleva adelante un acto jurídico, en este caso, en el ejemplo absurdo que di, el pago de una factura X. Y cuando yo vuelvo, ratifico o rectifico su actuación. Eso que les acabo de mencionar viene del derecho romano y aún existe en nuestra legislación. Se llama gestión de negocios ajenos. ¿Se entendió? Bueno, ahora ustedes me quieren decir qué tenía que ver esta doctrina con lo que se estaba discutiendo el 22 de mayo de 1810. Nada. Pero Paso, que era un abogado muy hábil en sus recursos procesales, dijo lo siguiente. Tiene razón el doctor Villota. ¿Quiénes somos nosotros para tomar una decisión que afecta a todo el virreinato? Pero Buenos Aires, como capital, como hermana mayor de las provincias del interior, en una situación de gravedad y extraordinaria como la que estamos viviendo, puede tomar una decisión en representación de las provincias ausentes, quienes luego, en un Congreso General donde estén reunidas, van a ratificar
o rectificar lo actuado por este cabildo. ¿Se entiende? Lo que quería Villota era no hacer nada y postergar la reunión para más adelante, con la clara idea de enfriar todo, de poder armarse, porque se la veían venir, y Paso, apelando a la doctrina o a la teoría de la gestión de negocios ajenos, hizo exactamente al revés. Como estamos en una situación excepcional, vamos a decidir ahora y después ese Congreso General de todas las provincias va a ratificar o no lo actual. Fue tan contundente, Paso, en lo que acabo de explicar, que obviamente empezaron los aplausos y que no hay más nada que discutir y se pasa directamente a votar. ¿Qué es lo que había que votar? Si continuaba o no el virrey en sus funciones. Y en su caso, ¿quién lo iba a reemplazar? La votación fue contundente, clara, no admitió dudas, que el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros debía dejar sus funciones y que el cabildo iba a designar una junta provisoria de gobierno. Eso fue lo que se decidió y se votó el día 22 de mayo. ¿Sí? Chicos, yo no leí nada de lo que me escriben acá, pero bueno. Bueno. Sí, acá, como, ¿vieron esa frase que dice, a mí me duele más que vos? Yo te hago esto, pero a mí me duele más que vos. ¿Nunca lo escucharon? Mentira, mentira. Es mentira. Nuestros padres. ¿Eh? Mi madre, créeme que cuando te reto me duele más a mí que a vos. No, perdóneme que le diga a Paula, pero es mentira, es mentira. Va, el de la madre no sé, porque el amor de los padres a los hijos es único, no hay otro tipo de amor. Pero después, salvo eso, a su madre por ahí le podemos creer, pero después de eso, el jefe que dice, mire, señorita, la tengo que despedir, créame que me duele más a mí que a usted, pero esto le va a servir. Mentira. Mentira. Bueno, vamos a descansar un ratito. Ya veo que se empiezan a acomodar. Pero lo que acabamos de ver es muy importante. Temas de examen. Los debates del 22 de mayo de 1810. ¿Quiénes hablaron? ¿Cuáles fueron las posturas, las doctrinas, las teorías? Jurídicas, porque estamos en la Facultad de Derecho, que tienen que ver con teorías del derecho político. Hacemos una breve pausa, unos 5 minutos, a ver si conseguimos un café, un mate para tomar. Y nos volvemos a encontrar. No salgan de la reunión, por favor. Manténganse ahí, que volvemos. Si tienen alguna pregunta o piensen en alguna pregunta para hacerme después de la pausa, con gusto se las voy a contestar. ¿Quedamos así? Sí, profesor. Sí. Genial. Me encanta cuando la gente se pone de acuerdo. Hola, Amalia. ¿Estás ahí? Ah, ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Amalia, escúchame una cosa. ¿Vos estás en el grupo de WhatsApp
¿Nuestro? No, no sé, porque de uno me sacaron y no tengo idea. Y mucho no me meto. Yo te doy mi celular, anotame y poneme aparte, porque tengo varios aparte. No quiero problemas, meterme. No, no quiero. Pará. ¿Cómo es Porque tu nombre? yo te paso, Mirta. Mirta, no, anotá mi celular. Escúchame, Mm, ¿tenés lapicera ahí? sí, ¿cómo no? Bueno, Estoy anotá el tomando. mío. Bueno, yo te agendo, ¿sí? Dale. Decime, Mirta, para. Colia, Dale. C-O-L-L. No, no importa, ¿cómo? No importa, yo te agendo, Mirta, decime el número. Perro 11 viene de la mañana, pero no el coso. ¿Cómo? 62. 11 72. No, 11 62. 62, 99 99, 15 15, 23. 23. Yo te voy a agendar y yo me ayudás si querés. Claro, y yo te paso las Los filminas. Firefox, Podés- ¿cómo? claro, son filminas. Claro, Yo te ¿sabes las qué? paso como, Ujú. escúchame, Amalia, yo Sí, te las Mirta, paso sí, te como escucho, te escucho. documento, te las Ujú. paso como documento. Vos te vas a una impresora y las bajas por ahí como... No la voy a bajar, la voy a leer de acá yo, ni problema, porque Ah, mi impresora todavía no está instalada, pero yo leo de acá, no me hace nada, No, bueno. Dale, no, no hay ¿por problema. dónde me la vas a pasar vos? Por el ¿Por el WhatsApp. WhatsApp? Ah, genial. Claro, yo te agendo por el WhatsApp. Ah, sos una genia, gracias, Mirta. Y Nada, lo que necesiten, chicos, no sé en qué WhatsApp. Hay uno que es todo como naranja, ahí estoy. Dice historia, pero nada más. Yo me manejo a ver, no tengo, los quiero a todos, pero no los conozco y me han sacado de Te otros grupos. queremos, ¿Cómo? te queremos, Amalia. Te queremos, bueno, yo también. Gracias, Fe. Gracias. Voy a hacerme mate. bueno, dale. Apaga el micrófono. Gracias. Amalia, que se escuchan los ruidos. Apaguen los micrófonos.
¿Ya empezó? ¿Está el profe? Chicos, No, ¿está el no está, profe? todavía no empezó, sigan ustedes. Yo apagué el micrófono. Cuando aparezca, va a decir, hola.
Bueno, volvemos a la sala de sesiones. Acá estamos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, Profe, sí, no está grabando ahora, ¿no? sí, nunca se dejó de grabar. ¿Por qué? ¿Dijo Ay, alguna, alguna palabrota, algo dijo? No. no, no, este, no, pero ahora no está grabando, ¿no? Sí, estoy grabando. Oh, bueno, ¿Qué pasó? sí, no, nada. Iba a decir algo, pero no quiero que salga, que se entere el Dígamelo, mundo, dígamelo, dígamelo. ¿no? Porque yo le quiero hacer un comentario. ¿Quién habla? Mirta, ¿no? Mirta, sí. Yo a Dígame. veces, usted tiene cara de ser un señor serio, acartonado, pero a veces dice cada cosa que yo me mato de la risa. Por ejemplo, lo que dijo recién del señor que tenía ese apellido. Ah, Guarda con la rima, ay, me hizo reír tanto. claro. Cosas así, ¿no? Ah, bueno, pero no, eso lo puede decir, no, no hay problema. No hay problema. Ah, bueno. No, acá están hablando de otra cosa. Bueno, no, está bien, está bien. Pasa que hay un montón yo me doy cuenta que hay un montón de cosas que yo les podría contar, pero esto no sé, esto yo los noto un poco lejos, o sea, hablarle a una cámara, ¿no? Imagínense ustedes que nosotros estamos hablando de personajes que fueron seres humanos, no eran de mármol, que tenían sus cosas, sus miserias, sus temores, sus cosas buenas, como todo ser humano. Así que de todo, por ejemplo, se comenta que al obispo Luis lo envenenaron después, ¿no? El obispo Luis, claro, como era un antirrevolucionario, hay una cosa que también quiero decir. Las revoluciones, toda revolución en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad, generan contrarrevoluciones. ¿Por qué? Porque hay gente que no está de acuerdo. Nunca está 100% de acuerdo. Si yo hago una pregunta acá ahora, salvo que les diga, ¿les parece bien que no les tome parcial? Si yo pregunto eso, va a haber 100% de unanimidad, no hay problema. Pero si no, ¿por qué? Porque el ser humano tiene distintas posiciones frente a la vida, frente a los problemas, frente a la muerte, frente a todo. Somos distintos. Entonces, siempre que se produce un movimiento revolucionario, hay una contrarrevolución. ¿Sí? Siempre, porque hay gente que no está de acuerdo con lo que están llevando los revolucionarios. Y aquí pasó lo mismo. En mayo de 1810, cuando se produce la revolución, o sea, el quiebre, porque en realidad fue un quiebre institucional, un quiebre, digamos, la persona que estaba legitimada para gobernar lo sacaron. Y lo sacaron por la fuerza. Entonces, ¿qué ocurre? Esto incluso después se producen situaciones muy violentas, de donde, bueno, ganaron lo que ganaron, pero en el caso del virrey, del obispo, de toda la estructura, porque imagínense ustedes que había muchos que disfrutaban de las mieles del poder. Todo el aparato burocrático, el virrey, sus asesores, los cortesanos, los funcionarios de la Real Audiencia, que vivían digamos, en un exilio dorado. Tenía todo. Dice, no, los ideas de la libertad es pelota para ellos. O sea, no querían
obviamente no querían bajo ningún aspecto cambiar su forma de vida. Entonces se Pero, genera una profesor, contrarrevolución. Se va a generar una contrarrevolución que la historia no le ha dado mucha bolilla, pero sí existió. Bueno, pero el día de hoy es Profesor, tema, sí, ese problema. ¿quién habla? profesor, le hago una consulta. Sí, ¿quién es el que va a hablar? Marcelo, acá arriba. Hola, Marcelo. Yo estoy arriba. Buenos ¿Qué días, tal? Marcelo. ¿Cómo le le va? va? Buenos días. Dígame, Marcelo. Una consulta, ya que usted tiene tantos años de investigación y de estudio. Hicieron un poquito a años atrás. ¿Se preguntó alguna vez políticamente las invasiones inglesas hubieran sido al revés? ¿Sabe qué, ¿El Marcelo? resultado? Obvio, ¿no? Se cortó un poquito, se cortó y... ¿Ustedes lo escucharon? ¿El resto lo A pudo ver, escuchar? No, hubo justo... salgo de la cámara si quiere. No, pero dígalo de vuelta que estoy acá presto a escucharlo atentamente. Dígame. No, si alguna vez se preguntó qué hubiera pasado si el resultado de las invasiones inglesas hubieran sido al revés, o sea, tanto política como institucionalmente, ¿no? No sé si me comprende a lo que quiero Sí, llegar. muy buena su pregunta. Mire, no, a ciencia cierta no lo sé, pero yo creo que hubiésemos oscilado entre dos posiciones bien opuestas. Si las invasiones inglesas hubiesen triunfado, digamos, si nosotros hubiésemos pasado a ser una colonia inglesa como lo fuimos durante casi 2 meses, acá hablaríamos inglés, pero podríamos ser Australia, país muy desarrollado, Canadá, un país muy desarrollado, o podríamos ser Sri Lanka o Bangladesh, Claro, que también fueron también. colonias inglesas y quedaron sumidas en la más extrema pobreza. Yo me inclinaría a pensar en esta última opción. En la última opción. Sí, muy Sí. probablemente hubiésemos seguido el camino de las colonias que quedaron pauperizadas y en una situación de extrema pobreza. Pero bueno, no lo sabemos. Yo creo que probablemente nos hubiese ocurrido eso. Digo sobre todo por una cuestión geopolítica, dónde estamos nosotros y qué hubiese ocurrido con el resto de las colonias españolas. Bueno, Sí. gracias Marcelo por su Gracias, profesor. participación. Bueno, estamos todos ya con mate, estamos un poquito más descansados. Bueno, ¿Qué tal, profesor? ¿quién me va a hablar? Disculpe, habla Florencia Mijailidis. En sí quería trasladar una pregunta que se hizo en el chat de un compañero que no tiene micrófono para hacerla. Bueno, Florencia, dígame. Es la siguiente. Si ya mucho antes había un plan de operaciones. A ver, si mucho antes había un plan de operaciones. No, tanto como un plan, no. El plan de operaciones, como tal, lo conocemos, es el que va a surgir ya con la revolución en marcha y que se le adjudica a Moreno la autoría intelectual. Lo que no había un plan, sí había yo diría por lo menos desde las invasiones inglesas, que fueron en 1806, 1807, hasta 1810, había un clima enrarecido, había algo que, ¿vieron cuando la calma que precede el temporal? Vieron, está todo muy calmo acá, ¿qué va a pasar? Había como una situación, porque claro, había intereses, había ideales, había distintas posturas, posiciones. Un hecho muy concreto es que no se podía sostener más el aparato virreinal como estaba, era imposible. Imposible. Había entrado en un estado de descomposición tal que no. Todo lo que nosotros vimos, la Casa de Contratación, el Consejo ya eran autoridades fantasmas para esta altura. Y España, que había sido una gran potencia en otros tiempos, pasó a ser en una dirección en declive, pasó a ser
algo muy menor dentro del esquema de reparto de poder en Europa, a tal punto que siguió ese declive. Miren, cuando yo soy nieto de españoles, esto lo conté. Mi padre, Gumersindo Moreno, así se llamaba, pobrecito le han puesto ese nombre, era hijo de 2 inmigrantes españoles, del sur de España, la zona de Andalucía. Y cuando yo era muy pequeño, que íbamos fuimos un par de veces a visitar a mis parientes en la zona de Málaga, en el sur de España. España era un país pobre, pero no más o menos pobre, un país pobre al lado de Argentina, atrasado. Digamos, no quiero decir subdesarrollado, pero España y Portugal, que en su momento fueron grandes potencias e imperios. En España, el imperio de España nunca se ponía el sol. Empieza este proceso de descomposición ya con los Austrias menores y va a continuar hasta que, bueno, después se da lo que fue la Comunidad Económica Europea, que fue, no sé si alguno tuvo la oportunidad de viajar a España en estos últimos años, no sé cómo estará ahora, pero es un país pujante, desarrollado, donde funcionan los transportes públicos, donde el Estado tiene una presencia fuerte, donde, bueno, en fin. Tengo amigos en Málaga, profesor. ¿Cómo dice? Gracias. Tengo amigos en Málaga. Ah, una ciudad hermosa. Bueno, entonces, tanto como un plan no había, pero bueno, así había una situación proclive. Solamente faltaba, ¿vieron cuando está todo que lo único que falta es la mecha? El fuego que prende la mecha. Y el fuego que prende la mecha fue lo que pasó en diciembre de 1809, en enero de 1810, diciembre de 1809, enero de 1810, cuando cae la Junta Central de Sevilla. Eso fue el disparador. ¿Vieron que hay un disparador? Bueno. Una pregunta, profe. Disculpe que lo interrumpa. ¿Sabe, Cornelio Saavedra estaba dentro del Cabildo del 22? Sí, ahora vamos, ahí vamos. Vamos a continuar con eso. Vamos con eso. Le voy a compartir pantalla. Y vamos a ver qué se nos ocurre decir en relación a esto. Bien. Bueno, habíamos quedado que en la Junta, en el Cabildo abierto el 22 de mayo quedó claramente decidido por amplia mayoría que el virrey debía dejar el cargo y que lo iba a suplantar una junta de gobierno de carácter provisoria. Pero ¿qué ocurrió el día 24? Y acá aparece el primer atisbo de contrarrevolución. Aparece una junta de gobierno, tal cual, como se había decidido, pero cuya presidencia la ejercía el virrey, que habían depuesto, que habían sacado. Y el virrey iba a estar acompañado por 4 vocales, 2 criollos, Saavedra y Castelli, y 2 españoles, Inchaurregui y Solá. Todo esto está acá en lo que les acabo de poner en pantalla, así que no se preocupen. O sea, no quiero decir una grosería, pero era con diferente olor, digamos, ¿no? La misma porquería con diferente olor, ¿cómo? Y además, otra cosa, el virrey seguía teniendo todos los honores, el trato de excelencia, su sueldo, su lugar de residencia y sobre todo el manejo de las tropas. Entonces, el virrey que había sido sacado, ahora aparecía el día 24 presidiendo una junta de gobierno con todos estos atributos que les acabo de mencionar. Esto obviamente generó una pésima impresión, a tal punto que duró un solo día la junta. El mismo día a la noche tuvieron que renunciar todos porque se armó la podrida, como decían. Digamos, claro, todo lo que se había hecho el día 22, que era el principio de un movimiento revolucionario, aparece ahora desacreditado con la creación de esta junta efímera que dura solamente un día, que se la conoce como la Junta del 24.
Esta presión popular, y aparte con los jefes militares al mando, hacen que el día 25 el cabildo, frente al cabildo se reúna una multitud. Yo no sé qué es una multitud, honestamente. Quiero decir que la Revolución de Mayo no fue una revolución popular. Fíjense quién eran los que tomaban las decisiones, pero bueno. Cuentan las crónicas que se agolpó una multitud frente a las puertas del cabildo, exigiendo que la Junta de 24 no tuviese ningún tipo de vigencia y que de ahí surgiera un nuevo gobierno provisorio tal cual se había decidido el día 22. Y aquí, entonces, he aquí la creación de nuestro primer gobierno patrio el 25 de mayo de 1810, que todos lo recordamos, todos y todas recordamos esa fecha, y se conmemora año tras año, y se designa a don Cornelio, miren qué lindo nombre, don Cornelio Saavedra, como presidente de ese cuerpo colegiado, que se conoce como la primera junta. En realidad tiene un nombre más extenso, Junta Provisional Gubernativa de las Provincias, bla, 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 pero se lo conoce en nuestra historia como la primera junta. Yo estuve averiguando algunas memorias de la época y ¿saben qué hizo? ¿Saben qué hizo Saavedra, que fue, como dije el otro día, el primer presidente con el título de presidente, no de la República, porque no había República, pero sí presidente de la Junta? ¿Qué hizo? El presidente, lo primero que hizo, salió al balcón del cabildo a saludar a la multitud elevando los brazos, ¿no? Fíjense, un hecho que después se va a repetir durante tanto tiempo en nuestra histórica Plaza de Mayo. Bueno, bien, ¿qué más tenemos por acá? La primera junta, ahí puse, Junta Provisional Gubernativa de la capital del Río de la Plata, así se llamaba, ese mismo día 25, a través de un acta, va a dejar plasmada algunas cuestiones que son muy importantes a la hora del análisis, de nuestro análisis de esta situación. Primero, una cosa que es obvia, pero a veces las cosas obvias también hay que decirlas. No me digan que el 25 de mayo se declaró la independencia, por favor. En ningún lado se habla de independencia el 25 de mayo de 1810. ¿Mm? Bien, ¿qué se estableció ese día? Primero, que la Junta de Gobierno tendría carácter provisional, o sea, provisorio, hasta tanto se reuniera la Junta General de todo el Virreinato. Dos, que sus miembros iban a gobernar en nombre de Fernando VII. Aquí esto es claro. Al igual que lo que había ocurrido en España, la Junta de Gobierno que se acababa de erigir, de formar en Buenos Aires, iba a ser representativa del poder de Fernando VII, que continuaba cautivo supuestamente en Francia. Tercero, la Junta de Gobierno que se acababa de crear iba a ser la autoridad superior del virreinato. Esto también es importante. Al igual que lo que había ocurrido en España, se le daba el carácter de autoridad superior, suprema de todo el virreinato. Bueno, y otras cuestiones más que las tienen ahí en la filmina: mantener la tranquilidad pública, velar por la seguridad, no podía ejercer funciones judiciales, y otra cosa importante es que se decide enviar una expedición de 500 hombres, un ejército, para auxiliar, lo pongo entre comillas, a las provincias del interior. Por eso se la conoce como la expedición auxiliadora. ¿Qué tenían que auxiliar? Nada tenían que auxiliar. ¿Por qué mandan una expedición auxiliadora? Porque ya sabían que se estaba generando todo un movimiento opuesto a la primera junta y que se iba a formar un ejército para venir a
dar por tierra, a terminar con la primera Junta de Buenos Aires. Y el epicentro de ese movimiento contrarrevolucionario estaba en Córdoba. Ahí en Córdoba, cuyo gobernador, que se llamaba, bueno, ahora se me fue el nombre, pero tiene un nombre medio que acá en Argentina no se puede decir, Gutiérrez de la Concha. Ahí está, me acordé. Gutiérrez de la Concha. Había comenzado a organizar todo un movimiento contrarrevolucionario en Córdoba, y ¿saben quién estaba a cargo de las fuerzas militares que iban a venir contra Buenos Aires? Liniers, don Santiago Liniers, el héroe de la reconquista de Buenos Aires. Bien, claro, cuando la Junta de Gobierno, y entre ellos Mariano Moreno, de quien ahora vamos a hablar, se da cuenta que se estaba preparando esto, no dudó un segundo y mandó una expedición a Córdoba con instrucciones muy precisas. Había que tomar a los cabecillas de la contrarrevolución y matarlos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se estaban organizando en Montevideo, que también había otro foco antirrevolucionario, en Córdoba, en las provincias de Alto Perú, en Paraguay. No querían dejar de pertenecer a España para pertenecer ahora a los vecinos de Buenos Aires. ¿Se entiende? Entonces se arma toda esa idea de avanzar contra Buenos Aires, pero la primera Junta manda una expedición militar y a todos los cabecillas, incluido a Gutiérrez de la Concha, al propio Liniers, caput, fusilamiento. Se lo fusila todo. Bien. Otra cosa que hace la Junta, uno de los primeros actos que lleva adelante la primera Junta, es enviar circulares a las provincias. ¿Qué son las circulares? Notificaciones, cartas, diríamos hoy, esquelas. Por medio de estas circulares, dos cosas se hacían. Primero, se anoticiaba, se daba la noticia a las provincias de lo que había ocurrido, que el virrey ya no estaba más en funciones, que había una junta de gobierno provisoria, y por otro lado, se las invitaba a que convocaran a la parte principal de cada una de las ciudades para que eligieran diputados o representantes y los enviaran a Buenos Aires para incorporarse al nuevo gobierno provisorio. Eso se estableció en las circulares. Quiero ver la hora porque... Bien. Miren, circulares al interior o enviadas al interior el 27 de mayo, fue el primer acto llevado a cabo por la Junta Provisional Gubernativa, fue a noticiar a la ciudad y pueblo interior del Virreinato de La Plata sobre los acontecimientos ocurridos. Y otra cosa, la primera Junta necesitaba legitimar sus decisiones por el resto de las provincias porque recordemos que había sido un movimiento de carácter, hoy diríamos municipal, local. Por lo tanto, necesitaba estar legitimada, estar apoyada por el resto de las provincias. Los sectores enfrentados dentro de la primera Junta. Yo algo les comenté la clase anterior, que a medida que fueron pasando los primeros días y los primeros meses de funcionamiento de la primera Junta, empezaron a haber grietas, empezó a haber internas, digamos hoy, y estas internas tenían dos figuras claves, Saavedra por un lado y Moreno por el otro. Cornelio Saavedra, presidente de la Junta, una posición más conservadora, menos radicalizada, y por otro lado el secretario de gobierno de la Junta, Mariano Moreno, que era un hombre de acción, un hombre con claras ideas revolucionarias, con una posición más enérgica, y esto fue generando un quiebre que llegó a un momento que fue irreconciliable. ¿Quién era Saavedra? Yo por algún lado tenía, déjenme decirles por favor el nombre completo de Saavedra, porque a mí me causa gracia los nombres que se ponían, a ver si lo tengo por acá.
Es muy gracioso. Cornelio Judas Tadeo. Anótenlo. Cornelio Judas Tadeo Saavedra. ¿Quién era este tal Cornelio? Primero, para la Revolución de Mayo ya era una persona de edad para aquella época, tenía 50 años. En aquella época, tener 50 años ya era un hombre mayor, diríamos. No es como ahora que la adolescencia, vieron que la adolescencia se extiende hasta los 40, 45, bueno, hoy, en estos días. En aquella época, tener 50 años ya era un hombre mayor de edad, aplomado, era un militar, como ya lo he comentado. Saavedra había nacido en Potosí, hoy República de Bolivia. Contaba, en el momento de ser designado como presidente, contaba con el apoyo de las dos grandes fuerzas de cualquier revolución, el ejército y el pueblo. Bueno, pero era una posición más moderada y ya del primer día se dio cuenta Saavedra que iba a terminar teniendo el problema con Moreno por su posición más virulenta, más radicalizada, más revolucionaria. ¿Quién era Moreno? Mariano Moreno, ahí como puse, había nacido en Buenos Aires en 1778. Era una familia de clase media y, según cuenta Manuel, que fue uno de sus principales biógrafos, que fue su hermano, ya de chiquito le gustaba leer, era un pequeño intelectual. Como no tenía la familia el dinero suficiente como para que pudiese estudiar una carrera, y como le gustaba leer, dijo, bueno, me dedico a la religión. Y fue a Chuquisaca, a las provincias del Alto Perú, a ordenarse como sacerdote. Pero claro, cuando llega allá, toma contacto con la nutrida biblioteca de la universidad y empieza a leer a los grandes pensadores de la Revolución Francesa, Montesquieu, Rousseau y tantos otros. Comienza a despertarse una vocación, agarra la sotana, la revolea y cambia de carrera. Empieza el estudio de las leyes, donde va algunos años más tarde, va a recibirse como abogado en la Universidad de Chuquisaca. Entre tanto conoce a una mujer, se casa, tiene un hijo. O sea que, fíjense, Moreno había partido rumbo a Chuquisaca para ordenarse como religioso y vuelve. Abogado, esposo y padre. Cuando regresa a Buenos Aires, pone en funcionamiento un estudio jurídico donde se va a trabajar en su bufete profesional, siendo un estudio muy reconocido, y cuando llega el momento de la Revolución de Mayo, esos días, el Cabildo Abierto y los días posteriores, Mariano Moreno comienza a tener una actuación destacada, pone en funcionamiento sus ideas, todo aquello que había leído, y claro, choca con Saavedra, que es una posición, como le dije, más conciliadora. ¿Están ahí? Sí, Sí, profe. Sí, acá estamos. Qué extraordinario. Extraordinario, qué extraordinario. Profe, a mí me gustan las palabras que dice Cornelio cuando Moreno se va hacia Inglaterra, supuestamente a buscarlo como aliado. Bueno, vamos a llegar a la clase que viene eso, Carlos, porque en realidad, fíjense, Mariano Moreno tuvo un paso muy fugaz por la incipiente política argentina, pero ha dejado una estela, ha dejado una huella imborrable. A ver, era un tipo sanguinario, no le temblaba la mano para mandar a fusilar, para mandar a cerrar diarios, Eso lo íbamos a ver ahora en el plan de operaciones, pero lo vamos a dejar para la clase que viene porque no quiero ser muy tedioso y quisiera
quisiera por ahí aprovechar los últimos minutos para contestar alguna pregunta, pero lo que les quiero decir que como toda revolución se impuso, salvo la de Gandhi, que es la única que conozco que se impuso a través de la paz, tienen situaciones violentas y la Revolución de Mayo no escapa de esta premisa básica y el gran impulsor de las situaciones violentas, de la persecución a los enemigos políticos de la causa, la idea de cerrar diarios opositores, de generar fake news, digamos hoy, noticias falsas, todo ese tipo de cuestiones ya se utilizaban no había redes, pero los medios que había en ese momento también eran utilizados. Siempre los medios de comunicación han tenido un rol protagónico en todos los movimientos políticos que se les pueda ocurrir. Esto es una cuestión que en algún momento, si quieren, lo charlamos con más detenimiento. Moreno ahí decía en el plano de operaciones, tenemos que dar noticias buenas y las malas noticias hay que ocultarlas. No hay que decir nada. Tenemos que tener jueces que sean adictos a la causa. Esas cosas decía Mariano Moreno en el plan de operaciones. Y si... Pero Moreno no tenía un diario. No escucho. ¿No tenía un diario? ¿Había puesto un diario Moreno? Sí, la Gaceta, por eso. Otra cosa la vamos a ver, pero yo les quiero transmitir en la medida de mis posibilidades esto para que tengan una mirada crítica, y para que ustedes puedan de a poco también generar sus propios pensamientos, porque hay una cosa que es, que a mí me gusta siempre hacerlo, pero por ahí no lo estoy haciendo ahora porque es más difícil con estos delays que tenemos, pero uno tranquilamente puede hacer, para eso sirve la historia, ¿no? Y bueno, decididamente el estudio de lo que estamos viendo y de lo que uno lee del pasado lo posiciona en el presente. Dice, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo es el tema del manejo de los medios de comunicación? ¿Cómo es la legitimidad de un gobierno? ¿Qué pasa? ¿Todos participan en las decisiones? ¿Solamente algunos? ¿El pueblo se puede organizar? ¿No se puede organizar? ¿Necesita un conductor? ¿Necesita un Moreno? ¿Necesita un Saavedra? ¿Necesitamos los dos? Todo este tipo de cuestiones, y ahora pues estamos hablando de esto, pero lo mismo podríamos decir de Rosas, de Perón, de Irigoyen, de los Kirchner. O sea, estamos hablando de lo mismo, del ejercicio del poder, estamos hablando de la participación del pueblo, estamos hablando de tratar de generar sociedades que permitan mayor conquista de derechos y, en última instancia, atravesar nuestra existencia por este mundo de la mejor manera posible. Si no, ¿para qué el hombre se junta con otro hombre? ¿Por qué los hombres se reúnen y viven en sociedad? Para tratar de conseguir fines comunes, para tratar de sobrellevar la existencia misma por nuestro planeta. Si no, ¿para qué? Y una de las formas de organización que ha descubierto el ser humano es la formación de estados modernos. Pero bueno, tampoco les quiero agobiar con esto. Díganme en los últimos minutos que nos quedan si tienen alguna pregunta que me quieran hacer. Si no, para mí... Yo, profesor, yo quiero. Dígame, Amalia. Sí, pero sí es respecto a la materia, pero quiero preguntarle, aunque falte mucho, porque la verdad que usted sabe que con el sistema que tenemos, que es una máquina, creo, no tengo idea, hay problemas. Yo escuché que usted va a hacer, no sé si verdadero o falso, múltiple choice, y la verdad que, por ejemplo, yo tuve en una cátedra 20 minutos, 20 preguntas, 1 minuto, apenas leemos las consignas y se terminó, no podemos ni contestar, otros peores. Yo le pregunto si usted va a dar un tiempo prudencial. Tuve otro parcial que sí, eran 2 horas, nos dieron una y más preguntas, tuvimos, nos sobró, pero bueno, se lo resumo así. Por favor, le pido si nos va a dar un tiempo prudencial. Eso es mi pregunta. Sí, Amalia, bueno, yo pensé que me iba a preguntar algo de lo que estaba hablando, pero... Y discúlpeme, No, está bien. es con respecto. Evidentemente es el motivo de la preocupación de ustedes. Lo voy a repetir una vez más. Yo en todo mi proceder
tanto académico como profesional y político, porque tengo también una actuación política, he tratado de manejarme evitando cualquier tipo de discrecionalidad y cualquier tipo de arbitrariedad. Soy en contra de las arbitrariedades. Las reglas tienen que ser claras y limpias y bueno, después verá cada uno cómo... profesor que tengo ahora no da mucho. Chicos, hay un micrófono prendido. Basura. O por lo menos El tiempo va a ser prudencial, el tiempo va a ser razonable. Ahora, yo lo dije y vuelvo a repetir. Los abogados y las abogadas, en su trabajo cotidiano, el factor tiempo es un factor relevante. Relevante. ¿Qué significa relevante? Que ustedes tienen para contestar una demanda, para presentar un recurso, para impugnar un acto, un determinado tiempo. Y si los derechos no se ejercen en el tiempo que corresponde, se pierden. Entonces, yo, en la medida de las posibilidades, ya de potrillos, de potrancas, quiero, digamos, insertarlos en este pensamiento. El tiempo es criterioso, el tiempo es razonable, pero no es ilimitado. A mí no me dan una demanda y decir, bueno, me voy a tomar 3 meses para ver cómo la contesto, buscar. No, realmente le viene con el papel, doctor, mire lo que me llegó, y tiene que hacer la demanda de un día para el otro. ¿Y qué van a decir? Ay, no llego, no. No, la tiene que hacer. El parcial hay que hacerlo en un tiempo determinado. 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos, de acuerdo a lo que esté preguntando. No van a tener todo el tiempo que quieran, ni van a poner tiempo para desperdiciar o para googlear, para que se pasen unos a otros. No. Y aparte, las preguntas, el último parcial, había una bolsa de preguntas de 80 preguntas, las cuales tienen que responder 20 de manera aleatoria. No había un solo parcial igual a otro. Entonces, ¿por qué esto? Porque yo quiero sacar los buenos, chicos. Los voy a sacar buenos. Confíen en mí. Estamos las 2 en punto. Ha sido un gusto. Sí, ya lo entendí. Gracias, profesor. Era lo que quería. Después leeré lo que usted puso en la pizarrita esa. Gracias, De nada, ha sido un gusto, un placer como todos los martes compartir este espacio con ustedes. Que tengan una muy buena semana. Gracias, hasta luego, profe. Igualmente. Chao. Hasta luego.